Señoras y caballeros, Georges de la Tour nació en 1593 en un pueblo grande de Lorena, Vic-sur-Seille, que no está lejos de las ciudades de Nancy y de Metz. La Lorena de la Tour, la de la primera mitad del siglo XVII, es un ducado siniestrado, devastado por las guerras, así como por las hambrunas y las epidemias. La Lorena de la Tour es los campos de batallas, en donde se matan los ejércitos franceses y los del duque de Lorena. Este intentaba en vano resistir a las tropas del invasor Luis XIII. La Tour proviene de dos familias de panaderos, artesanos acomodados. Se le llama maestro Georges de la Tour, pintor, cuando se casa en 1617 Diane Lenaire, la hija del platero del duque de Lorena. Es una buena boda que le permite ascender socialmente y lo acerca a coleccionistas y conocedores como Alphonse de Rambervillers y el teniente general de la región de Lunéville. Después de empezar en Vic-sur-Seille, la joven pareja se instala en Lunéville, en donde parece que la Tour trabajó más y donde morirá en 1652. Tendrá 10 hijos, uno de los cuales, Etienne, que nació en 1621, que durante cierto tiempo tendrá la misma profesión que su padre. Para hacerles notar por qué la Tour tiene un sitio aparte en el corazón de los franceses, pero también en el seno de la historia del arte, para que les apetezca, si no lo han hecho todavía, ir a visitar sin demora la exposición notable que se acaba de inaugurar en el Prado, quiero presentarles algunas claves de lecturas sobre este pintor, cuya originalidad, incluso su rareza, siguen fascinando, desconcertando y cuestionando. Este peintre, lo tenemos que confesar humildemente, a pesar de tantos esfuerzos desplegados por los historiadores del arte, sigue siendo misterioso en muchos aspectos. Y nos presentan, incluso a grandes especialistas, toda una serie de enigmas. Y les voy a presentar tres partes de tamaño desigual, que llamaré ayer, hoy y mañana. Georges de la Tour nunca ha sido el pintor solitario, aislado en su provincia y despreciado por la capital que se ha creído que era durante mucho tiempo. Sus obras eran muy apreciadas y coleccionadas por los más prestigiosos de sus contemporáneos, tanto en Lorena como en París. En Lorena podemos pensar primero en el duque Enrique II. Durante los 2 últimos años de su vida compró 2 cuadros a nuestro pintor. No conocemos el tema del cuadro que compra en 1623 por 123 francos, pero sabemos que al año siguiente pagará 150 francos para un cuadro con una imagen de San Pedro, y lo cito. Notemos que un San Pedro de la Tour, durante los años 1620, debía parecerse mucho menos al nocturno que está hoy en Cleveland, mucho menos que el cuadro diurno de la serie de los apóstoles de Albi, del cual solo conocemos una copia. El sobrino y sucesor de Enrique II, Carlos IV de Lorena, posee él también un de la Tour, un San Sebastián cuidado por Irene. En Lorena también pensamos al gobernador Enrique de la Ferté-Seneter, el mayor coleccionista de la Tour que conocemos. A partir de 1645, en efecto, a este le regalarán un cuadro cada año como regalo de Año Nuevo y se lo regala el ayuntamiento de Lunéville. En 1645 recibe, por lo tanto, una Natividad de Nuestro Señor, comprada al artista por 700 francos, suma considerable.
hemos pensado durante tiempo que se podía tratar de la adoración de los pastores del Louvre. En 1646 recibe otro cuadro de Latour, pero ignoramos el tema. En el 49 recibe una imagen de San Alexis de 500 francos. Es muy tentador comparar esta mención del cuadro de Nancy o al de Dublín. En 1650 es un San Sebastián que se le entrega y que se paga 700 francos a Latour. Reconocemos generalmente este cuadro en el San Sebastián del Louvre. En 1651, Lunéville ofrece a la Ferté-Saint-Terre una negación de San Pedro de 650 francos para el artista, que asociamos a menudo al cuadro de Nantes con la fecha de 1650. En 1652 recibe un cuadro cuyo tema nunca supimos, pero que se pagó 500 francos. En un documento de 1653 nos da el título de 3 obras del maestro Lerenés, que pertenecían entonces también a la Ferté-Saint-Terre. Un cuadro representando a Santa Ana, nocturno. Otro nocturno con un Cristo vendado con un judío que le pega, y este valía 80 libras. Y luego 2 jugadores de naipes de 200 libras. Entonces, el gobernador de Lorena, el representante del rey de Francia en el ducado, pudo poseer por lo menos 9 obras de nuestro pintor. Antes de seguir, permítame abrir un paréntesis aludiendo aquí a todas las menciones de archivos que hemos podido encontrar y que nos permiten saber si existía en el siglo XVII en Lorena un mercado paralelo de obras que se inspiraban de las obras de nuestro pintor. 3 ejemplos, entre muchos, de estas copias o interpretaciones que atestiguan, por definición, la celebridad de sus prototipos y la celebridad del artista. Primer ejemplo, en un marchante nazi se trata de un soplador como uno de Latour. En 1649 encontramos a una pintera que representa a Jesús, María y José, copia del Señor de Latour sobre tabla, en un inventario después de una muerte en 1651. Y sabemos que una Magdalena en la noche, a la manera o imitando al Sieur de Latour, se evoca también en otro documento en 1661. En París encontramos el rastro de muchos cuadros en colecciones de los mayores aficionados de su tiempo. Sabemos que Luis XIII tuvo también un San Sebastián que el erudito Pierre Calmet describe como igual que el que Latour había regalado al duque Carlos IV de Lorena un poco más pronto. A la izquierda de la pantalla les mostraré la composición que creemos corresponder al cuadro de Carlos IV, y a la derecha la imagen de otra copia conservado sin lugar a dudas, el recuerdo de un cuadro de Luis XIII. Aquí tienen un ejemplo suplementario del refinamiento con el cual Latour sabía hacer evolucionar sus composiciones según el tiempo y según las necesidades. Las 2 versiones de los tramposos y las 2 versiones del San Jerónimo penitente que están en el Prado constituyen ejemplos magníficos de esta característica propia de nuestro pintor. Añadamos también que en la reseña que dedica Latour en el siglo XVIII, Don Calmet precisa que el San Sebastián nocturno regalado a Luis XIII era de un gusto tan perfecto que el rey quitó de su habitación todos los demás cuadros para dejar solamente este cuadro. El rey de Francia, ya se lo puede imaginar, no era el único en poseer obras de Latour en París en el siglo XVII. En 1641, el inventario después de la muerte del superintendente de las finanzas de Luis XIII, Claude de Bullion, menciona un cuadro, y cito: se ve un nocturno representando a San Pedro cuando niega a nuestro Señor, pintado por Latour. 2 años más tarde, gracias al inventario después de la muerte de Richelieu, sabemos que el ministro principal de Luis XIII poseía también una obra del maestro Lorenés,
y que costaba 250 libras y se describe en el guardarropa de la habitación de su eminencia en París, en el Palacio Cardenal. Cuadro de San Jerónimo de la Tour, de 5 a 6 pies de alto por 4 pies de ancho, con marco dorado. Es imposible hoy probarlo, pero se considera que este cuadro corresponde al de Estocolmo, con el capelo cardenalicio, que sería una alusión directa a Richelieu. En 1650, el inventario, después de la muerte de Jean-Baptiste de Bretagne, que fue tanto comisario de guerra como coleccionista y corredor en cuadros, incluye 5 cuadros de Latour, y los cito rápidamente. Una nodriza con niño, que quizá hay que comparar con el cuadro de Toronto. Un religioso dormido, que corresponde quizá al original de la pintura de la copia que está hoy en Hartford, en su museo. Las echadoras de Buenaventura, que hacen pensar a la obra maestra del Metropolitan Museum. Dos capuchinos meditando a la luz de la vela, que esto nos orienta hacia el original que ha inspirado el grabado intitulado San Francisco meditando. Y finalmente, flautistas a la luz de la vela, que nos obligan a usar nuestra imaginación. Para terminar esta evocación, que demuestra el éxito que el arte de Latour tuvo en la capital, quisiera dar 2 últimos ejemplos, 2 ejemplos un poco más tardíos que los que acabo de dar, 2 ejemplos que exigen, ellos también, por nuestra parte, un esfuerzo de imaginación real. En 1691, en efecto, un cuadro que representa un nocturno original de Latour, sin marco, fue tasado a 20 libras en el inventario después de la muerte de Louvois, ministro de la guerra y superintendente de los edificios de Luis XIV. 9 años más tarde, un cuadro pintado por Latour que representa un nocturno con su marco es tasado 15 libras en el inventario después de la muerte de André Le Nôtre, que dibujó el Parque de Versalles para Luis XIV también. Para atestiguar su halo, es interesante ver que además el arte de Latour también se aprecia muy allende de las fronteras lorenas y francesas. Solo les puede dar esta vez un ejemplo de este tipo, pero muy elocuente, el del arrepentimiento de San Pedro, que formaba parte en 1659 de las colecciones prestigiosas del archiduque Leopoldo Guillermo en Viena. Conocemos la composición de este arrepentimiento de San Pedro gracias a 2 grabados y una copia en miniatura del siglo XVIII, es decir, una época en la cual ya no se atribuía a Latour, sino que se atribuía a Guido Reni. Es evidente que si el admirable San Jerónimo que tienen aquí ante ustedes no hubiese sido comprado en 1662 por el rey Carlos II de Inglaterra, y, como digo, a la manera de durar, a mí me hubiese dado mucho gusto reconocer hoy una prueba más del éxito en el siglo XVII del arte de Latour. Con estos ejemplos espero haberles mostrado el interés real que suscitaba Latour entre sus contemporáneos, pero a lo mejor hubiese bastado solo para convencerles que les dijera que desde 1639 nuestro artista tenía ya el título prestigioso de pintor ordinario del rey. A pesar de este interés profundo manifestado por los grandes estratos del Estado, a pesar del reconocimiento de los coleccionistas, Georges de Latour poco a poco se hundió en el más perfecto olvido. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha desaparecido la historia del arte? Voy a resumirlos de manera esquemática. Primero, los nocturnos, y Latour era excelente en este género, y generalmente el caravajismo tardío en el cual se inscribe su obra
pasan de moda después de 1650 en cuanto muere el artista. Entonces, a lo mejor sus pinturas fueron almacenadas en un desván por los coleccionistas que antes los habían comprado y muy caros. Luego, el deseo de ascensión social y las pretensiones nobiliarias de su hijo Etienne debieron empujar a este hijo a hacer todo lo posible para que se olvidara la profesión de su padre. Algunos años después de la muerte de Georges de la Tour, Etienne, que también era pintor, que había retomado las riendas del taller familiar, dejó de repente cualquier actividad pictórica. La obra de la Tour ha sido muy poco grabada, muy poco difundida. Ven aquí en la pantalla las tres únicas estampas del siglo XVII que nos muestran las composiciones pintadas del maestro lorenés. Latour no ha tenido un biógrafo designado para que su vida pasase a la posteridad. Quinto punto, y el último. Durante 3 siglos las guerras no dejaron de devastar la Lorena, destruyendo iglesias, conventos, castillos y residencias en las que se conservaban los cuadros y en donde se podían admirar. Añadiré que una parte importante de la obra de Georges Latour seguramente fue destruida mientras vivía, cuando en 1638 los ejércitos franceses arrasaron Lunéville y el taller del maestro, los cuadros, los esbozos, los dibujos, los patrones, los calcos, todo quedó destruido. Y sobre las ruinas que le estoy describiendo, que el historiador de arte alemán Hermann Bosch, seguido por un puñado de colegas franceses y de otras nacionalidades, lanzó hace un siglo el redescubrimiento, la resurrección de un pintor inmenso, un pintor fascinante que se va a imponer en muy poco tiempo al lado de los mejores en la escena artística internacional. En un corto artículo publicado en Leipzig en 1915, Vox pudo restituir el recién nacido del Museo de Rennes, la negación de San Pedro, el sueño de San José del Museo de Nantes, así como un grabado de las lamparillas al pintor, que entonces se llamaba erróneamente Georges Duménil de la Tour, un pintor cuya reputación en Lorena en el siglo XVII era acreditada por muchos documentos, como lo hemos visto, pero todavía por ninguna obra. Hay que precisar que publicado en medio de la Primera Guerra Mundial, el artículo de Bosch pasó completamente desapercibido. 7 años más tarde solamente, el conservador del Louvre, Louis Demun, se enterará de este artículo y lo comunicará a los demás historiadores del arte francés. Además, Demun añadirá 2 composiciones al corpus naciente de Georges de la Tour, el Job del Museo de Épinal y el San Sebastián cuidado por Irene del Museo de Rouen. Aunque no sea exactamente el mismo, tienen razón si piensan que ese cuadro se parece mucho al que les he enseñado hace algunos minutos en la derecha de la pantalla, cuando les he explicado que se trataba de una copia según el San Sebastián perdido de Luis XIII. Tengo que precisar que se conocen 10 copias antiguas, más o menos logradas. Poco a poco saldrán de la sombra algunas composiciones que se atribuyen a Latour. En 1926 el Louvre comprará la primera que reaparece, La adoración de los pastores. 2 años más tarde, el Kaiser Friedrich Museum de Berlín tendrá un San Sebastián cuidado por Irene monumental, en vertical y no en horizontal, y que luego se demostrará que es una excelente copia. Van a aparecer muchas publicaciones en estos años. En 1930, el historiador del arte y marchante Vitale Bloch publicará un artículo sintetizando hábilmente todo lo que se sabe sobre el artista, confeccionando un primer catálogo de su obra con 8 cuadros.
La cabeza de mujer de perfil que ven abajo a la derecha de la pantalla es un añadido de Bloch. Este cuadro no es más que un fragmento, sí, pero un fragmento original, autógrafo. En 1931, Hermann Voss conmociona en un segundo artículo fundador la idea de un Georges de Latour que solo sería el autor de escenas nocturnas de connotación religiosa. Le atribuye 4 escenas diurnas, 2 San Jerónimos penitentes y un tañedor de sanfonía, que se consideraban obras de arte del arte español, y un tramposo con una firma magnífica, Georgius de Latour Fecit. Este progreso importante no pudo convencer de entrada a los expertos y tuvo muchos detractores. Varias exposiciones en Francia como en el extranjero van a contribuir a transformar nuestro pintor desconocido en pintor de moda. Pero la más importante es la exposición que se llama Los pintores de la realidad, organizada en 34-35 en París en el Museo de l'Orangerie. La imagen que ven aquí es una reconstitución informática realizada en 2006 en una de las principales salas de la exposición mítica. De la izquierda a la derecha podrán reconocer a varios Latour: El sueño de San José del Museo de Nantes, El tramposo de la colección Landry, comprado por el Museo del Louvre en 1972, el Job de Epinal, aquí un San Jerónimo leyendo que comprará el Louvre y que luego se descubrirá que no es más que una copia, desgraciadamente. Aquí el sublime San Jerónimo penitente con su capelo cardinalicio, y aquí un trocito del recién nacido del Museo de Rennes. Paul Jameau y Charles Sterling concibirán esta exposición desde el Louvre y sorprendieron mucho ofreciendo al público 13 cuadros que estiman ser de Georges de Latour o de su taller, y 5 eran inéditos: una educación de la Virgen, una riña de músicos que se encontraron en el Museo de Chambéry, un San Jerónimo leyendo, un tañedor de sanfonía del Museo de Bergues y otro cuadro sobre el mismo tema, pero que pertenecía a un particular. En pocos días, entonces, gracias a la exposición, el nombre del pintor resucitado está en boca de todos, en boca de los visitantes, de los eruditos, de los periodistas, pero también de los artistas, que serán muy numerosos luego a reivindicar su arte. En pocas semanas, la exposición propulsa a Latour al nivel de Poussin, de Lenain, de Le Lorrain, los más famosos de sus contemporáneos franceses. Los descubrimientos de nuevas obras van a sucederse de manera ininterrumpida durante varias décadas. Entre el final de la exposición de los pintores de la realidad en 1935 y el principio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, van a publicarse 10 nuevas composiciones de Latour: un soplador con pipa en el mercado de arte, 2 grabados que representan a una Madalena y 2 monjes en la Biblioteca Nacional, una niña soplando un brasero en manos privadas, 2 monjes identificados en el Museo del Mans, en Francia, una Madalena penitente que pertenece a la colección Fabius, una segunda Madalena en la colección Terf, un descubrimiento del cuerpo de San Alexis comprado por el Museo de Nancy inmediatamente, un fragmento de educación de la Virgen, y por fin un San José carpintero descubierto en el mercado de arte británico. Notemos que el penúltimo cuadro que acabamos de citar es el primero que salió de Francia, comprado por un museo americano en 1936. El primero de una larga y dolorosa lista en las que figurarán más tarde las grandes obras maestras como Las lágrimas de San Pedro,
la echadora de Buenaventura, la Madalena Fabius, que fue a la National Gallery de Arte de Washington en 1974, o la penitente de la lamparilla, la penitente con lamparilla, que está en Los Ángeles. Después de la posguerra, el redescubrimiento progresivo de Georges de la Tour no cesa. Entre las reapariciones notables que todavía no he evocado, hay que citar algunas. En 1946, René Wick publica, como copia según la Tour, toda una serie de apóstoles conservados en el Museo de Albi. Por suerte, los prototipos de varios de estas copias reaparecerán con el tiempo. En color les muestro ahora en la pantalla el original de San Felipe, publicado en 1947 por Vitale Bloch, San Judas Tadeo de Albi, que finalmente se reconocerá como un original en 1972, el original de Santo Tomás, reaparecido en el mercado en 1991 y que entró en 2004 en el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio, el original de San Andrés, que reapareció el mismo año y que está en manos privadas hasta ahora, pero ahora en depósito del Museo de Houston, el original por fin de Santiago el Mayor, publicado por Jean-Pierre Cousin en 2005 y que pertenece hoy a la colección Mark Schiff de Nueva York. Con Santiago el Menor del Museo de Albi, que no está reproducido en la tabla de René Wick, pero declarado original en 1972 como el San Judas Tadeo, conservamos, por lo tanto, hoy 6 de los 13 cuadros originales de la Tour, de los cuales 2, desgraciadamente, no se conocen ni en original ni en copia. En 1972, varias obras harán sensación cuando se organiza en París, en el Museo de l'Orangerie, la primera retrospectiva enteramente dedicada al artista. Se piensa en la riña de músicos descubierta en una colección particular inglesa y de la cual hay una copia en el Museo de Chambéry, mostrada en la exposición de los pintores de la realidad 38 años más pronto. Este cuadro irá al Museo Getty en América. También pensamos a los jugadores de dados, que se encontró en un desván de un pequeño museo inglés que hizo correr muchos ríos de tinta, y se pasa también al pago del dinero del Museo de Lviv en Ucrania, que constituye hasta ahora el único nocturno pintado por la Tour en su juventud que nos ha llegado hasta nosotros. Voy a mencionar varios cuadros más para terminar esta panorámica. En 1988 la Francia vive a la hora de Santo Tomás con Pica, que entrará en el Louvre, y gracias a una suscripción nacional y con muchos esfuerzos. Muchos años más tarde, en 1993, le toca a San Juan Bautista en el desierto hacer una aparición notable sobre el mercado francés, en una pequeña venta sin catálogo. Y el año siguiente, en Mónaco, el cuadro será vendido por subasta por el Louvre para el Museo Provincial Georges de la Tour en su región. En marzo de 2005 se publica el original de Santiago el Mayor, que se conocía hasta aquí solo por la copia de Albi. Y 3 meses más tarde se encuentra en una pared de una administración madrileña y depositado luego al Museo del Prado un excepcional San Jerónimo leyendo. La segunda parte de mi exposición es mucho más corta. Un poco fríamente podemos afirmar hoy que 46 cuadros en el mundo se consideran casi unánimemente por la crítica como autógrafos, pero 28 cuadros y grabados provienen de originales perdidos de Jorge de la Tour. Estas 80 composiciones representan más o menos 20% de la producción total del artista. Para completar estas estadísticas, que son prácticas y descriptivas, podemos precisar que desde hace un siglo más de 150 cuadros grabados y dibujos han sido atribuidos sin mucho convencimiento a la Tour,
o han sido considerados erróneamente como de él o según él por marchantes, coleccionistas y conservadores de museos. Como anécdota, podemos subrayar que desde hace un siglo, desde que Latour ha vuelto a ser Latour, más de 100 obras de todos los formatos le han sido dedicados. Si no me equivoco, el catálogo que acaba de ser publicado para acompañar la exposición del Prado es la publicación 106 y sin lugar a dudas la mejor que se ha dedicado a Latour, es la del Prado. Aunque se trate de una situación inquietante, hay que hacer una última constatación. En este mes de febrero de 2016, ningún original nuevo de Georges de Latour ha aparecido, y esto desde hace más de 10 años. Hay que añadir que durante la tumultuosa historia del redescubrimiento del artista, nunca había pasado tanto tiempo entre dos redescubrimientos. Pasaron 11 años y 5 meses entre la aparición de San Juan Bautista en el desierto y el de Santiago el Mayor. Y si no me equivoco, hace ahora 10 años y 8 meses que el San Jerónimo de Madrid ha sido atribuido al maestro Lorenés. Y es el último Latour que hemos encontrado hasta ahora. Tenemos que pensar, como Jean-Pierre Cousin hace algunos años, que se ha agotado la fuente. En esta última parte me gustaría reflexionar con ustedes sobre el futuro de Georges de Latour, sobre las sorpresas que nos reserva el futuro, estos descubrimientos que esperamos y que buscamos provocar, por supuesto, estos descubrimientos que pudiesen renovar el conocimiento que tenemos de la vida, de la obra de este maravilloso y complicado misterio que es Georges de Latour. Quisiera precisar que no les voy a guardar rencor si ustedes piensan que las esperanzas que tengo son muy ambiciosas, insensatas, absurdas o francamente ingenuas. Saben que la aparición de los nuevos cuadros de Latour ha conmocionado muy a menudo la idea que se hacían sobre el maestro. El tramposo, descubierto en 1925 por Pierre Landry y publicado en 1931 por Hermann Voss, permitió realizar que Latour no era solo un pintor de nocturnos. El pago del dinero, atribuido a Latour en 1953, pero conocido por los especialistas europeos solo en 1972, forzó a la crítica a admitir que Latour había pintado diurnos y nocturnos simultáneamente. El San Juan Bautista en el desierto, que reapareció en 1993, demostró a la comunidad científica que Latour era todavía capaz de concebir y realizar grandes obras maestras al final de su vida, más que solo participar a obras cuya ejecución se atribuía a su taller. Muchas obras podrían relanzar el dossier Latour. Estoy aludiendo ahora a creaciones a las cuales algunos historiadores de arte han podido soñar, porque nos abrirían nuevos horizontes con respecto a conocimientos actuales. Y les voy a dar algunos ejemplos. Un tramposo con vela. Desentonaría seguramente frente a los tramposos de Louvre y Fort Worth. Punto interrogante. Costaría, por otra parte, articular una Madalena diurna recortada sobre un fondo claro comparada a los célebres nocturnos del maestro de las noches. En cuanto a las fantasías expresadas por más de un investigador, de repente encontrar un dibujo, un retrato, un bodegón, un paisaje, una pintura de historia atribuibles a Latour, pues temo que todo esto, este sueño, seguirá siendo solo una fantasía, pero quién sabe.
Ahora tengo que evocar las revoluciones, las 3 revoluciones más extraordinarias que podrían afectar a la Tour mañana y modificar de manera irremediable la idea que nos hacemos de él. La primera de estas revoluciones hipotéticas podría venir de la reaparición de un nuevo cuadro fechado, ofreciendo por definición un punto de anclaje suplementario en la cronología de la obra. Recuerden que sobre las 80 composiciones que conocemos de Georges de la Tour, solo tenemos 4 cuadros fechados. El pago del dinero del Museo del Louvre, fecha ilegible. Las lágrimas de San Pedro de Cleveland, fechado en 1645. El soplador con pipa del Museo de Tokio, fecha de 1646, y la negación de San Pedro de Nantes de 1650. La segunda revolución concerniría, por supuesto, la obra de juventud de la Tour. No sabemos nada, nada de nada. Es posible que todo un corpus de cuadros anónimos o mal atribuidos sean devueltos al Georges de la Tour de antes de los apóstoles de Albi por un ojo expertos. Los apóstoles de Albi son las telas que pensamos ser las más antiguas conservadas de la Tour. La tercera revolución sería la obra última de la Tour, la obra de los últimos años, cuando se piensa que su hijo Etienne trabajaba a su lado. Etienne se le califica como pintor en 1646, cuando tiene 25 años, y sabemos que tiene el título de pintor ordinario del rey en 1651, pero sin embargo se ignora si se contentó con copiar y difundir servilmente las composiciones de su padre, o si fue capaz de pintar composiciones propias. En este contexto es evidente que el día en que aparecerá un cuadro firmado sin lugar a dudas Etienne de la Tour, por deducción podremos sacar importantes conclusiones sobre el tema de la obra pintada por su padre durante sus últimos años de vida. Pero otras nuevas obras podrían darnos mucha tela que cortar, sin cuestionar las certezas raras que hemos adquirido durante tantos años. Tendríamos la suerte de ver surgir por aquí o por ahí telas que solo conocíamos por archivos, como por ejemplo los flautistas a la luz de una vela, o el Cristo vendado con un judío que le pega, que pertenecían antes a Juan Bautista de Bretaña y a Henri de la Ferté-Saint-Terre. Se puede pensar que en un futuro indeterminado aparezcan cuadros de los cuales no sabemos nada, que solo pueden haber existido, como por ejemplo los 2 apóstoles de Albi que nos faltan, es decir, que no se conocen ni los originales ni las copias. Deberían representar San Juan y San Mateo o San Bartolomé. Las obras hipotéticas que acabo de mencionar serían más difíciles de identificar que los prototipos encontrados de manera milagrosa a través de copias, como por ejemplo el San Sebastián cuidado por Irene de Luis XIII, que pueden ver aquí, el San Pedro de Leopold Guillaume, o otros ejemplos, este Santo Tomás impresionante. Sería interesante también, si se hiciesen conocer, el poder estudiar los originales de la mano de la Tour, las composiciones de las cuales solo disponemos de versiones discutibles y discutidas, como la negación de San Pedro de Nantes o los jugadores de dados de Stockton-on-Tees en Inglaterra. Sería apasionante también que un tramposo con el as de corazón, un tramposo con as de pica, se añada también al doblón raro que constituyen ya el tramposo del as de diamante y el tramposo del as de trébol. Nada incita a pensar que existen estas versiones
pero tampoco nada nos impide imaginar que sí existen. Pero el futuro de los estudios de Latour no pasará siempre, o no solo, por la aparición de nuevas obras, no lo podemos suponer. La aparición de nuevos documentos de archivos podrían ser muy importantes y permitir ver el caso Latour con una perspectiva muy distinta. Intentemos olvidar un instante estos archivos abrumadores que nos dan una visión odiosa del autor, del recién nacido o de la Madeleine, pero que han hecho de Latour un artista que no se ha podido entender bien. Olvidemos la famosa patada y los bastonazos que nuestro pintor administró violentamente en 1642 y 1648 a unos sargentos de Lunéville. Nos tenemos que aplicar a unos envites más interesantes y unos temas que abundan y que conciernen muchos aspectos de la vida de la obra de nuestro artista. Si lo quieren, si lo desean, les voy a presentar ahora toda una serie de casos en los cuales se esperan precisiones suplementarias. La profesora Paulette Chonet descubrió y publicó en 1997 la única carta autógrafa de Georges de Latour que podamos conocer. Este documento de 1636 es menos importante por su contenido, cuyo interés es muy relativo, que por la calidad de su presentación, el refinamiento, la elegancia de su grafía. Podemos esperar que algún día algunas cartas de la mano del pintor puedan ser desenterradas de los archivos, pero cartas que podrían explicar su práctica artística o sus convicciones religiosas, de las cuales ignoramos todo, aunque hayamos hablado mucho de ellas. En mayo de 1639, una orden de pago de Luis XIII acredita de la presencia del pintor en París. Y lo leo. Para Georges de Latour, la suma de 1000 libras le serán dadas por su viaje desde Nancy en París para asuntos en cuanto al servicio de su majestad, incluidos su estancia de 6 semanas y su regreso. Esta mención es crucial, pero nos deja hambrientos. Esperemos que un documento contemporáneo venga a explicarlo un poco por milagro. Mientras tanto, la crítica ha deducido que probablemente durante este viaje Latour regaló al rey el San Sebastián y entonces Luis XIII le nombró pintor ordinario del rey. En agosto de 1640, un contrato de aprendizaje se refirió a Monsieur de Latour, pintor ordinario del rey, que reside en las galerías del Louvre. Aquí también nos faltan datos complementarios para saber cómo pudo tener este raro privilegio de disponer de un alojamiento en Louvre. Porque, claro, vamos a encontrar algún día un documento que nos pruebe que el artista fue pensionado por el joven Luis XIV. Latour se muere en Lunéville en 1652, pero ningún testamento, ningún inventario después de la muerte, ningún reparto de herencia o de fondo de taller ha podido ser identificado. Un investigador tendrá la suerte de encontrar por casualidad o después de meses de investigaciones metódicas alguno de estos documentos tan importantes. Es evidente que muchos investigadores desde hace un siglo han buscado a fondo en los archivos de Lorena para encontrar estos documentos que nos enseñarían tantas cosas. Esos no son más que ejemplos pertinentes o frustrantes, pero es casi cierto que si los especialistas de Latour pudiesen hacer aparecer por magia el archivo inédito de su elección, serían muchos que quisieran ver el documento tan escondido, que podría desvelar
explícitamente en dónde se formó nuestro pintor. ¿Se acuerdan que Latour nació en Vic-sur-Seine en 1593? Les dije antes que se le dio el título de pintor en 1617 cuando se casó. Pero entre estas dos fechas, menos un documento que dice que está en su pueblo natal en 1616, ningún otro documento ha sido encontrado que lo pueda citar. Pero a los 23 años la formación de Latour ya había terminado. ¿Pero dónde y quién fue su maestro? Este misterio absoluto ha hecho correr ríos de tinta y ha hecho pelearse tantos grandes espíritus. Y me avergüenza un poco aludir a ello en algunos segundos solamente. Latour aprendió la pintura en Lorena con Claude Dogus, por ejemplo, o en Nancy en el taller de Jacques Bellange. Latour se fue de viaje a Italia, fue a Roma para mirar las obras del Caravaggio, como lo hicieron la mayoría de los jóvenes artistas de Lorena, de Francia o de Europa. O se formó en realidad en Amberes o en Utrecht, estudiando a las pinturas de los émulos del Caravaggio que habían regresado a sus ciudades natales después de haber visitado Roma. Hoy todavía los especialistas del pintor están divididos. Algunos no excluyen una formación en la capital porque podemos señalar que un Georges de Latour se menciona en París en 1613. ¿Se trata de nuestro pintor que solo tenía 20 años? Desgraciadamente nadie lo puede afirmar de manera categórica. Tenemos que terminar y mi conclusión será muy corta. Muy loado cuando era viva, olvidado durante más de 2 siglos, vuelto a descubrir hace 100 años y incenciado internacionalmente hoy en día, como lo demuestra la exposición del Prado, Georges de Latour, tenemos que aceptarlo, sigue siendo un pintor en devenir. Es brutal, grave, profundo, complejo, silencioso, sonoro. Su arte siempre se está redescubriendo. Fuerza la admiración, pero se deja difícilmente encerrar por palabras y categorías habituales. Ya se ha recorrido un largo y bonito camino que ha visto historiadores de arte, investigadores, expertos, marchantes reconstituir piedra por piedra un edificio del cual no quedaban muchas cosas hace un siglo. Pero esto no basta, se tiene que seguir esta aventura, hay que ser vigilantes y no temer quizá mirar en nuevas direcciones. Espero haber podido mostrarles esta noche hasta qué punto la historia del arte necesita nuevos elementos para seguir trabajando, para intentar dar respuesta a las numerosas preguntas que se plantean todavía sobre Georges de Latour, un pintor buscado de manera extraordinaria, pero nos han llegado hasta nosotros demasiado pocas obras y demasiado pocos datos biográficos fiables. Una última palabra para terminar con una nota optimista. En el contexto de Latour, de buscando cuadros y cazando información, si por casualidad o por suerte tendrían ustedes en su desván un cuadro que se pareciese al San Sebastián o a San Pedro que les he mostrado antes, o este soplador con pipa, cuyo original ha sido firmado por él y pertenecía a un amigo de Goya a principios del siglo XIX, el coleccionista de Cádiz, don Sebastián Martínez. Muchas gracias por adelantado, del fondo desde mi corazón, sobre todo en no contactar a mi colega eminente y amigo que está aquí presente, Andrés Úbeda de los Cobos, responsable en esta gran institución de las colecciones de pinturas francesas y italianas del siglo XVI, con el que he tenido el honor y la felicidad de preparar la exposición de Latour que acaba de empezar. Pero por favor, contécteme a mí, por favor. Bueno, no es más que un chiste tipo Latour y espero que Andrés Úbeda me lo perdone y gracias por su atención.